Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y amigos que lo escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano, que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar el estudio que hemos estado realizando aquí de Primera de Corintios 15. Hoy nos toca el versículo 12, Primera de Corintios 15, 12, y les recuerdo que hablábamos de lo que es la resurrección de los muertos. Hoy vamos a continuar con ello, donde decíamos que el apóstol Pablo decía que realmente en el verso 15:1 dice que además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también persevera, por el cual asimismo retenéis la palabra os he predicado, sois salvos si no creíste en vano. O sea, lo que yo he predicado, si ustedes lo creen, van a ser salvos. Porque primeramente os he enseñado que así mismo recibí que Cristo murió por nuestro pecado, conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a la Escritura. Entonces, si Cristo resucitó, nosotros como creyentes también vamos a resucitar después de haber muerto, ¿verdad? Vamos a resucitar si obedecemos su palabra. Pero había un grupo de personas, un grupo llamado los saduceos y otro grupo que no creían en la resurrección. Y Pablo le dice en el verso 12, mire cómo le dice del 15, para continuar, le dice, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? 13, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual nos resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos lo más dignos de conmiseración de todos los hombres. Entonces Pablo le dice estas palabras a ellos, ¿verdad? En el 15. Y vamos a tratar de sacar algunas aplicaciones de lo que hemos leído. Por ejemplo, el verso 12 repetimos que Pablo dice, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Entonces Pablo lo que está diciendo es, la buena noticia que anunciamos es que Dios resucitó a Cristo. Pero entonces, ¿cómo es que algunos de ustedes dicen que los muertos no resucitan? Y eso lo vemos porque en Hechos 23:8, mire lo que Pablo dice aquí. Usted me acompaña a Hechos. Vamos al 23:8. Vamos a buscarlo aquí. O acompáñenme. Hechos 23:8. Vamos a ver. Aquí lo tenemos ya. Vamos a ver. 23:8 de Pablo. Y dice, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Pablo aquí está hablando ante el concilio y dice que los saduceos entienden que no hay resurrección. A esto se refiere Pablo cuando dice en el verso 12 del 15, que dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Entonces, el mismo Pablo predicaba que Cristo murió por nosotros y resucitó. Entonces nosotros debemos de creer en la resurrección. Hechos 17:32, Hechos 23:8, segunda de Timoteo 2:18. Aunque la mayoría de los corintios, mi querido, mi querida, habían aceptado la predicación de Pablo sobre la resurrección de Cristo, como podemos ver en el verso 11, había algunos que por la influencia de la filosofía griega negaban la resurrección del cuerpo físico. El cristianismo depende completamente de la real resurrección del cuerpo de Cristo. De otra forma, el cristianismo sería un engaño. Si nosotros no creemos en la resurrección, como Pablo dice, entonces ¿para qué tengo fe? Vana es nuestra fe. Si nosotros no creemos que Cristo resucitó, entonces ¿en qué estamos creyendo?
realmente. Dice el verso aquí 13, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Dice el 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Lo que decíamos, si yo estoy predicando que Cristo resucitó y que nosotros vamos a resucitar, vana es mi predicación. Entonces el que quiere venir a Cristo viene por fe primeramente, ¿verdad? Pero entiende que va a resucitar con Cristo. Y si Cristo no resucitó, ¿para qué yo estoy predicando? Eso es lo que Pablo realmente está diciendo aquí. Entonces, usted puede ver a 1 Tesalonicenses 4:14. Dice el verso 15, de aquí del 15, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual nos resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Dice Pablo, entonces nosotros los apóstoles somos hallados falsos testigos, porque estamos hablando lo que Cristo nos enseñó, lo que nos habló. E incluso muchos de ellos vieron cuando Cristo resucitó. Y Pablo le dice, y somos hallados entonces, si no hay resurrección, falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual nos resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, entonces usted puede ver a Hechos 2:24, Romanos 4:25. Dice el 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Oiga bien. Entonces realmente dice tampoco Cristo resucitó. Dice el verso 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Por qué estáis en vuestros pecados? Porque Cristo es que nos limpia de pecado. Cristo murió por nosotros, nos redimió. Y una vez nosotros como cristianos y nos bautizamos para el perdón de ellos, Hechos 2:38, entonces ya somos justificados por el Señor. Y realmente tenemos que entender aquí el verso 18, dice, entonces también lo que 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es en vana, aún estáis en vuestro pecado. Dice el verso 18, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Entonces los que murieron en Cristo también perecieron porque no, en vano. O sea, murieron. 1 Tesalonicenses 4:16. Dice el verso 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, somos los más dignos de lástima. Segunda de Timoteo 3:12. Mire, aquí realmente podemos ver que Pablo hace ver a los corintios que negar la resurrección de los muertos traería las siguientes consecuencias. ¿Qué pasaba al negar la resurrección de los muertos? Lo primero es que entonces Cristo no resucitó. Y eso los seduceros lo creían. Primero, que Cristo no había resucitado, como dice el verso 13 que hemos leído, que dice, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Esa es la consecuencia que traería. Entonces, la otra consecuencia, la predicación del Evangelio es en vana. De nada nos vale predicar el Evangelio el día de hoy de Cristo si Cristo no resucitó. Como dice el verso 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Tercera consecuencia, la fe del creyente es vana en el verso 14. Cuarta, su testimonio es falso, del verso 15. Dice, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó, el cual no se resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Entonces, quinto, su fe no tiene valor alguno. Esas son las consecuencias de que, la consecuencia de que los corintios negaban la resurrección y trajo esa consecuencia, muchos de los corintios. Sexto, los pecados no estarían perdonados, como dice el verso 17, que dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestro pecado. Séptimo, los que murieron en Cristo están perdidos. Vana fue su fe, como la de nosotros. Octavo, y los cristianos serían dignos de lástima, de conmiseración,
¿Por qué? Porque entonces estamos predicando un evangelio que no tiene fundamento, que uno está predicando algo que en verdad no tiene la garantía de lo que el Señor nos da de que vamos a resucitar con Él. Porque entonces si fuera así, si no hubiera resurrección, estamos hablando. Entonces, por lo tanto, mis queridos, mi querida, negar la resurrección sería negar esta verdad básica del evangelio. Es tan sencillo como esto. Si se niega la resurrección, aquellos que no creen en la resurrección, entonces realmente están negando la verdad básica del evangelio de Cristo. Cristo murió por usted y por mí. Al tercer día resucitó. Recordemos en Hechos 1 que cuando se le aparece, que cuando se va, que dice que este Jesús que se va, es el que un día va a venir. Y es el que el cristiano está esperando. Cristo va a venir a buscar a su pueblo. Si viene, los que están muertos, los cristianos, los muertos resucitarán primero y se irán con Él. Y resucitarán. Y nosotros como cristianos debemos creer en la resurrección. Vamos a dejarlo ahí, ¿verdad? Para venir después con el verso 20 y vamos a hablar de la que Cristo es la garantía de la resurrección, la destrucción del postre enemigo, del último enemigo. Vamos a venir con ello, con que Cristo es la garantía de la resurrección. Gracias por su sintonía. Espero que usted haya escuchado los capítulos, versículos que hemos dado. Busquémoslo, pero sí sabemos que Pablo está hablando aquí de la resurrección de los muertos y sobre todo de la resurrección de Cristo, que es nuestra esperanza. Gracias, paz de Dios. Hasta la próxima.